disponemos a hablar de temas que te mueven el piso. Te damos la bienvenida a El Socollón. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que usted esté escuchando este podcast. Bienvenida sea al primer programa de El Socollón. Le saluda el periodista Pablo Mora Vargas, quien tiene el placer de estar en esta apertura de este esfuerzo, no digamos informativo, pero sí como de análisis fresco. Lo que queremos es que usted se siente con nosotros como si estuviéramos tomándonos un cafecito, una birrita, hablando, ¿verdad? Un poquito de la realidad nacional, de temas fuertes, y por eso es que se llama justamente el programa El Socollón. Queremos ir más allá de la información de los temas fuertes que están ocurriendo en el país y analizarlos con invitados, invitadas, expertos en ese tema o que tengan una voz autorizada para opinar, como es el caso de esta ocasión. Me acompaña como compañero de fórmula un colega que más que colega es amigo, hermano de la vida, Marco Navarro Bulgarelli, con quien estuvimos trabajando, ¿verdad? Y Marco, en una empresa por allá del 2012. Marco, Sí, bienvenido, o sea, bueno, te asentaste. pura vida. Muchísimas gracias, Pablo, y a todos la más cordial bienvenida. A mí es un gusto volver a trabajar con vos después de hace como 12 años. Que muy rápido pasa el tiempo. Quiero aclarar dos cosas. Ni Pablo ni yo trabajamos en medios actualmente, entonces ni ganamos nada por este podcast de momento. Entonces estamos haciéndolo con todo el amor del mundo y como un gran hobby. Somos un par de fiebres. Un par de fiebres, exactamente. Estamos matando fiebre, como dicen. Y lo otro que quiero poner en contexto para la gente que tal vez nos escucha fuera de Costa Rica, que el Socollón, ese nombre se da porque el Socollón en Costa Rica quiere decir cuando uno lo mueven bien fuerte, como un minión, un temblor, un terremoto de 6, 7 grados escala Richter, así se dice a lo que es el Socollón. Por eso es que escogimos este nombre y por eso es que entramos en este programa. Bueno, entremos en materia, si quiere, Pablo. Démosle. Y el socollón de la semana pasada me parece que fue muy claro, ¿verdad, Marco? Sí, vamos a hablar del tema de las denuncias que hicieron Marcela Cuesta, Claudia Paul y Manuel Rojas ante el entrenador de natación Francisco Rivas, que lo acusaron básicamente de supuesto acoso sexual, psicológico y laboral en diferentes etapas de su vida como nadadoras. Sin embargo, queremos entrar como dar un poco de antecedentes de... Marco, mae, perdona, antes de que empeces con los antecedentes, me gustaría nada más aclarar una cosa por aquello de las nuevas generaciones o de la gente que nos puede escuchar afuera. Y es que estamos hablando de que Francisco Rivas fue el entrenador de toda la vida de las hermanas Paul, Claudia y Silvia Paul, siendo Silvia la primera deportista que logró una medalla olímpica allá en Seúl, la plata en el 88, y Claudia que obtuvo, bueno, varios bronces, pero sobre todo el oro en la Olimpiada de Atlanta 96 en aquellos inolvidables 200 metros libres. Francisco Rivas fue su entrenador de toda la vida, ¿verdad? Entonces, por eso es que el tema es sobre todo muy fuerte de esta denuncia que puso Claudia Paul y estos otros donadores también justamente la semana pasada. Correcto, y no solo ellos, también han llevado a otros atletas a Juegos Olímpicos. Eh, para entrar en antecedentes internacionales, el caso más sonado es el caso de Larry Nassar, quien era el médico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos por varias décadas. Él abusó de más de 330 atletas, incluidas niñas y adolescentes. Fue condenado hasta 175 años de prisión en el 2018. En este caso, hubo instituciones como USA Gymnastics, la Universidad Estatal de Michigan y el FBI que encubrieron los abusos. Hubo reformas legales y pagos por más de $500 millones en indemnizaciones. Y en el documental Atleta de Simone Biles hay un capítulo que habla de esto. Creo que es el primer capítulo, si no me equivoco, el que habla de este tema. Luego, hay otro antecedente reciente en el Mundial del Femenino de Fútbol de 2023 en Australia, cuando España ganó el título mundial. Luis Rubiales era el presidente de la Federación Española de Fútbol y besó sin consentimiento en una imagen que se hizo viral en todo el mundo a la futbolista Jennifer Hermoso. Esto fue denunciado por violencia sexual, derivó en una querella penal y su renuncia. Desató el movimiento feminista Se Acabó y hay un documental en Netflix que se llama justamente Se Acabó, Diario de las Campeonas. Y otro antecedente internacional que tenemos es una investigación que se llevó en el 2002 en Reino Unido por el Observer Sport Money, que en este reportaje reveló más de 200 casos de abuso en deportes como fútbol, natación y tenis, y se crearon políticas de protección infantil a raíz de los casos. En Costa Rica también tenemos los antecedentes del caso Pedro Boza Batista, que hoy también lo vamos a tratar.
del Ballet Juvenil Costarricense. Él era el director. Y 7 exalumnos lo acusan de agresiones sexuales desde hace más de 20 años. Las denuncias incluyen tocamientos, besos y comentarios inapropiados. Algunas víctimas abandonaron el ballet por los abusos y esto se visibilizó o se hizo público a través del podcast eh, de la Interferencia Radio UCR titulado, o el episodio titulado Fue usted Pedro. Y finalmente el caso que más está sonando en las últimas semanas es el caso de Francisco Rivas, como bien decía Pablo. Hay denuncias por abusos físico, psicológico y sexual. Se supuestamente aplicaba métodos violentos como castigos con chacletas, varillas y humillaciones psicológicas. Y hay una denuncia penal que está en curso que presentó la Federación Costarricense de Natación desde marzo del 2025. Y también hay un antecedente con este caso que en 1997 lo denunció Montserrat Hidalgo en el programa En la Mira el extinto programa La Mira de Jorge Valverde, quien ya falleció, pero en ese momento absolutamente nadie le hizo caso. Marco, yo me acuerdo en la mira perfectamente y no recuerdo en mi memoria, digamos, eh, esa anuncia, ¿verdad? O sea, pasó muy desapercibida. Sí, y estamos hablando que son otras épocas, ¿verdad? Nadie le dio pelota en ese momento. Para hablar de eso tenemos 2 invitados muy especiales. El primero es don Luis Odamono. Don Luis tiene 66 años. Toda su vida ha sido atleta, fue seleccionado nacional de natación, karate y polo acuático. Actualmente sigue nadando y es campeón nacional en aguas abiertas y varias piscinas y varias pruebas de piscina. Es entrenador de natación, experto en gestión deportiva. De hecho, fue seleccionador también nacional de natación y actualmente es profesor universitario de la maestría en gestión deportiva de las. Pablo, no Y sé la si otra es Caterina, perdón, Marco, perdón. Y la otra es Caterina Madrid, 39 años, desde los 9 años hasta los 30 fue bailarina del Ballet Juvenil Costarricense. Además, es fundadora, directora y productora del Festival Nacional de Ballet en San José y también es nadadora máster, como lo es también don Luis, y también máster en fisioterapia. Y bueno, Caterina además tiene el plus de haber sido parte de este grupo de personas que tuvieron la denuncia del caso Pedro Bosa justamente y que nos va a compartir hoy un poco de su experiencia. Así que muchas gracias, don Luis, y muchas gracias, Caterina, por estar con nosotros en este primer socollón del año, de la vida. primero, nada más, gracias por acompañarnos. Queríamos saber qué te motivó a vos a romper el silencio después de tantos años de las cosas que pasaron. Como bien lo dijeron las chicas, Marcela y Claudia, era un secreto a voces, ¿verdad? Era como algo que todo el mundo sabía, pero como que nadie comentaba, ¿verdad? Inclusive nosotras mismas, como que nosotras sabíamos como que no nos podíamos quedar solas en el ballet, o no nos podíamos quedar solas en el camerino, o así, pero nunca, igual nadie comentaba como cosas que pasaran, más como de comentarios demasiado inapropiados, digamos, ¿verdad? Entonces, ya, ¿verdad? Pero justamente en diciembre, em, Marcela hizo un post en Facebook y ella habló un poco de cosas que habían pasado en la natación, ¿verdad? Pero ella en ese momento no mencionaba al agresor, digamos. Ella nada más como que contaba las historias abiertamente. Entonces una compañera del ballet, nosotras tenemos un chat donde estamos las que empezamos desde 1995 y como, no sé, hasta los 2000. Entonces una lo compartió ahí y entonces dijo, chicas, vean esto, ¿verdad? Y ella me escribió por aparte y yo le dije, usted es demasiado valiente, ¿cómo se le ocurre mandar eso ahí, verdad? Y yo fue como, ¿cómo se le ocurre? O sea, fue mi primera respuesta, ¿verdad? Y una compañera lo vio y dijo, esto es demasiado importante, esto no puede seguir pasando, ya es suficiente, no sé qué, no sé cuánto. Algunas personas vivimos cosas muy feas en el ballet, pero ella como que lo hablaba así por encima. Y entonces nos vimos, ella y yo, y me empezó a contar todo lo que le había pasado. En su momento, ella salió del ballet en el 2008. Entonces, nada más supimos que mi profesor la había echado del ballet, pero ella era como, o sea, era la principal, era como la estrella, digamos. Entonces en ese momento yo le pregunté a él que por qué la había echado. Y entonces me dijo, es que yo me enamoré de ella. Sí, esto fue en el 2008. O sea, nosotras teníamos como 22 años y no sé, él tenía como 55. Entonces él me dijo que él se había enamorado de ella
Entonces, que ella no podía seguir en el ballet porque él no nos ponía atención a todas las demás por estar pendiente de ella. Y yo me acuerdo que para mí fue como, o sea, de todo lo que esperé que me dijera, no esperé que me dijera una estupidez de ese tamaño, ¿verdad? Entonces, yo le dije, o sea, yo nada más me volví y le dije, uy, Pedro, usted está loco, Perdón, pero ¿verdad? perdón, Pedro, usted está loco, ese fue en el momento, en el 2008. En el 2008, ajá, cuando él me dijo que la había echado porque se había enamorado de ella, punto final, ¿verdad? También me empezó a contar historias ahí como que nada que ver, supongo que para que nos hiciéramos enemigas, ¿verdad? Y en fin, entonces yo a ella nunca le pregunté nada, o sea, a ella le echaron del ballet y punto, nunca nadie ni le preguntó qué le pasó ni nada, o sea, todas seguimos nuestra vida como si nada pasara. Entonces, este año, en enero, ella me contó todo y me empezó a contar todas las cosas que le pasaron a ella y era horrible, o sea, entonces yo no podía creer que a la que de quien yo me consideraba amiga, ¿verdad? No había podido ayudar en ese momento en que a ella le pasaron cosas, porque inclusive le pasaron cosas en la boda de mi hermana. O sea, Wow. que yo estuve 1000 veces cuando a ella le pasaron cosas. Entonces, obviamente uno se siente súper mal, uno se siente súper culpable. Entonces yo decía, ¿cómo es que yo me decía su amiga y no fui capaz de ayudarla, no fui capaz de estar ahí para ella, ¿verdad? Entonces fue una llorada, ¿verdad? Ahí horrible y ella nos empezó a contar cosas o sea, eran cosas que no me imaginaba. Yo jamás esperé que le hubieran pasado tantas cosas, digamos, ni cosas tan feas, porque lamentablemente uno minimiza. O sea, para uno, no sé, que le agarren una nalga no es lo mismo a que lo metan en un cuarto y lo toquen y no sé qué, y al final de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Pero uno lo minimiza. Y bueno, entonces yo le decía a ella que por qué no lo denunciaba. Y ella me decía que no, que eso estaba caducado, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces yo me empecé a asesorar con abogados y yo empecé a preguntar, o sea, ¿es en serio? ¿Cómo es que se denuncia? ¿Cómo es que pasa? Entonces me empezaron a contar cuál era el proceso y le empecé a contar a ella y ella se convenció y entonces no sé bien cómo fue que dio con lo del podcast de la UCR, pero entonces ella nos avisó que la habían contactado de este podcast o ella había contactado, o sea, la gente de esta interferencia que si nosotras queríamos ser parte. Entonces ella nada más dejó el nombre ahí de la periodista y las que queríamos la contactábamos, ¿verdad? Irina, em, bueno, yo lo que quisiera saber es, eso fue en el caso de ella, digamos, pero por ejemplo, en el caso de ustedes, las compañeras, ¿cuáles fueron esos signos evidentes de acoso que mostró Pedro hacia ustedes? Bueno, a mí me dio un beso, digamos, ¿verdad? Pero era algo como que yo había negado toda la vida. Como que yo decía, ay, qué maldad, es que fue un beso y ya, ¿verdad? Y ese momento era menor de edad. Sí, tenía como 14 o 13 años. Y hacía demasiadas cosas, o sea, después nosotros supimos que tocó a esta, que tocó a la otra, que cuando nos estábamos cambiando se quedaba viendo, pero digamos, eso fueron cosas que empezamos a saber más grandes. Y luego hubo cosas que yo me enteré hasta que escuché el podcast. Ustedes nunca se comentaron nada de esto entre ustedes, digamos. No, yo solo supe de esa compañera con la que yo hablé en enero. Wow, sí. El resto de historias las escuché en el podcast. En el podcast se menciona que incluso en escena, digamos, como que estaban en escena y detrás de bambalinas, pasaban estas cosas, ¿verdad? Eso lo contó, por ejemplo, una compañera. Yo nunca me di cuenta de eso, pero es que uno a veces tenía 40 segundos para cambiarse un vestuario, digamos. Entonces uno nada más se quitaba y se ponía y no estaba fijándose quién estaba viendo, o sea, era imposible. ¿Verdad? Entonces una compañera, ella sí contó eso en el chat, digamos, y yo fue como, uy, qué raro, ¿verdad? Que podría decir, a mí nunca me pasó, pero no puedo saber si me pasó o no. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa, y es que ustedes eran menores de edad, chicas de 14, 15 años, por ahí entiendo, ¿verdad? Y la presión que ejerce el hecho de saber que tu director, ¿verdad? Que es una figura de poder, es el que está propiciando y que está ejecutando ese tipo de situaciones de acoso. Ahora bien, Caterina, como para tratar de entender, porque uno como hombre, la verdad es que de uno habla de privilegio y es muy raro que un hombre viva una situación de estas, pero en el caso de ustedes como mujeres y como mujeres jóvenes además, eh, se cohíben, entran en una especie de pánico, repasan esas cosas en las noches. ¿Cómo vive una persona acosada a ese tipo de circunstancias?
Digamos, yo la había bloqueado completamente. O sea, para mí era algo que no existía y cuando la gente medio tocaba el tema, ¿verdad? Yo decía, no, a mí nunca me ha pasado nada. Así decía yo, toda la vida. Hasta que yo tuve esta... Perdona, interfiero ahí. Es que esa es la negación y aquí hay que llamar la atención de los que cuestionan, los machos alfa principalmente, pero sorprendente que muchas mujeres también cuestionan que por qué no dijo nada. Y es que cuando están dentro del ciclo de agresión, es tan doloroso aceptar que uno es víctima que entra uno en negación y vuelve al lugar del crimen, entre comillas, para sentirse fuerte y que a mí no me han doblegado. Gracias, don Luis. Catrina, una pregunta. ¿Vos ni a tus papás, hermanos, hermanas, no sé, familiares, amigas, a nadie, absolutamente a nadie, nunca le contaste? Nunca. O sea, la primera vez que lo hablé fue con Hulda en la entrevista del podcast. O sea, hace poquito, hace 3 meses. Bueno, no sé, hace Sí, como unas en semanas. febrero fue, Febrero. principios de marzo. Y Don Luis, usted que está tan empapado ya por todos el cartel que le presentamos al inicio, ¿cuán frecuente se detecta? Porque una cosa es lo que ocurra y otra cosa es que se detecte. ¿Cuán frecuentemente se detecta esto dentro del ámbito deportivo? Y bueno, no sé si tal vez usted tiene también otros conocimientos a nivel artístico y tal vez Caterina también nos puede hablar de eso. Bueno, recientemente se percibe más porque la gente está más alerta. Hay una formación. Los hombres, mi generación, nosotros somos, yo nací en una época de un machismo terrible y donde eso estaba totalmente normalizado. Hoy es diferente. Hoy además hay legislación, hay acompañamiento. A Monserrat Hidalgo hace 27 años no le hicieron caso. Imagínense que yo me recuerdo que también en los años 90 llegó una carta. Yo era coordinador de la comisión de entrenadores de la Federación de Natación y me llegó a mí copia también a la Federación, a la Dirección de Deportes de entonces, que no existía el ICODER como tal, al Consejo Nacional de Deportes y entiendo que a la Asamblea Legislativa y a los diferentes clubes de natación. Llegó una carta que relataba, era una carta como de 6, 7 páginas, escrita a máquina, llegó por correo eh, y relataba un montón de cosas que dentro del mundo de la natación ya conocíamos. ¿Por qué los chiquillos lo comentan? Algunos lo comentaban, entre ellos se acompañaban y fueron saliendo y los que teníamos cercanía y confianza con algunos confesaron o por lo menos manifestaron inquietud de que había algo raro ahí. Y ya uno veía cosas, ¿verdad? Y don Luis, ¿por qué si en ese momento se detectó que había algo raro, porque en ese momento no se denunció como hasta ahora? Por favor, Por no un sé. un tema de cultura que hoy día yo puedo juzgarlo y digo, qué barbaridad. ¿Cómo no hicieron lo que hicieron con el médico de las gimnastas norteamericanas? La carta, yo hablé con una miembro del Consejo de Deportes, porque cuando llegó la carta nadie decía nada, nadie lo publicó. Entiendo que le llegó a la prensa y nadie dijo nada, pero todo el mundo era así barullo, como a escondidillas. A hurtadillas se hablaba de la famosa carta. Y yo me atreví a preguntarle a una profesora mía de la universidad, que era miembro del Consejo de Deportes. Y ella me dijo, sí, mira, pero es que la carta es anónima, no viene firmada. Y efectivamente, venía atentamente y no venía un nombre de una firma. Me imagino que deliberadamente, porque la persona que parecía que la redacción era de un padre de familia varón, ¿verdad? Y era muy difícil, tal vez no tenía las pruebas tangibles y era exponerse a una demanda. Pero digo yo sé que a un diputado, Monserrat Hidalgo, dice que a un profesor de su colegio, que era diputado, le pidió ayuda y tampoco le dio pelota. Estuvo en un canal de televisión, en la sección de deportes, y no le dieron pelota, le dijeron que cómo se le ocurría por la figura mediática de que se trataba, que yo iba a anunciar. Y lo mismo un editor del principal diario de entonces en el país. Hay que entender una cosa. Primero eran otros tiempos, ¿verdad? Y no estaba tan empoderado el tema de la denuncia de acosos por parte de mujeres.
Y otra cosa, y es de la pregunta que le iba a hacer a don Luis. A ver, ¿era Francisco Rivas el único caso que resonaba en el ámbito de la natación o habían otros casos que también, pues, se sabía o se escuchaba, digamos, se rumoraba? ¿Y cuál es la diferencia, verdad? Porque una cosa es hablar de un entrenador o de una persona que es poco conocida y otra cosa era hablar de Francisco Rivas. Bueno, es que se enfocaba en el Club Cariari por una razón, porque era muy particular el comportamiento del liderazgo que se ejercía ahí, porque, por ejemplo, llegaba a un torneo con escobas, a decir, los vamos a barrer. Y los chiquillos eran amigos, eran muchos, estaban en el mismo colegio, pero en diferentes equipos. Entonces, en el torneo, bueno, eh, estas muchachas, las que eran de Cariari, hasta hace poco, recientemente, a mí me saludan, me hablan. Tenían prohibido saludarnos a los que eran entrenadores o dirigentes de otros equipos. No se juntaban. No, ellas dicen que es que les decían que éramos enemigos. Estamos hablando de chiquillos menores de 15 años, ¿verdad? Entonces, lo que ahora viéndolo desde acá, digo, ¿por qué el Consejo de Deportes no ordenó una investigación de oficio? Bueno, no viene firmada la carta, pero porque entrevistémoslas, hablemos, busquemos, indaguemos y si hubiera llegado a algo, ¿verdad? Pero no se hizo. Yo soy de una generación machista y me da mucha pena y yo he tenido que hacer un proceso interno porque tengo hijas, tengo nietas, tuve esposa, tengo hermanas y sobrinas. Hacer un proceso para entender. eh, a mí me decían en el colegio, en los bailes de los festivales deportivos, mira, esa chavala te está dando pelotas, esa chiquilla. Vaya y se la aprieta. Usted no se la aprieta porque usted es playo. Eso era lo que me decían a uno. Sí, sí, Y si definitivamente usted no, y si usted no le saca las armas, otro lo va a hacer, Ujú. ¿verdad? Por no usar términos más grotescos. Y esa era la presión que había y era normalizado. Las muchachas, mis compañeras, ahora lo hablamos con compañeros de colegio que nosotros nos reunimos una vez al mes a tomarnos un cafecito y, y hablamos de esos temas. Y Ujú. una compañera me decía, es que nosotros aprendimos a defendernos. Y ciertamente ellas aprendieron a manejar la situación quizás mejor que ahora, no sé, no me consta, pero siempre guardaban ese dolor y esa cosa. Pero Yo Luis, tuve compañeros que los padres los llevaron a un prostíbulo para que se hicieran hombres y le contrataban una prostituta hacia, ok, tal vez ellos ya conocían, o una amiga traviesa que les atendiera el chiquito con la anuencia de la mamá. Eso se daba mucho en muchos hogares. Tal vez, Caterina, usted entiendo, bueno, que es amiga de Claudia y de Marcela, ¿verdad? Y no sé si de Manuel también, pero usted entiendo que ya había escuchado como rumores, ¿verdad? De este tipo de comportamientos. Sí, bueno, por temas familiares he estado en el mundo de la natación desde hace muchos años y empecé yo a nadar, o sea, ya grande y a competir mucho hace poco, pero siempre he escuchado comentarios, ¿verdad? Y siempre en reuniones sociales, en fiestas y así, siempre se escuchaban comentarios. Es que yo creo que esto, es que a mí me parece que esto, pero todo era como, fulana le dijo a la otra, ¿verdad? Pero yo sí viví de cerca un caso de una muchacha que yo no sé si hubo una agresión, digamos, sexual o un abuso o un acoso, pero sí definitivamente había abuso de poder. O sea, y yo sí, sí, o sea, sí fui testigo. Lo que pasa es que esta persona, que es de las que podría denunciar, yo sé que no está lista. Ujú. Yo quiero hacer una pregunta, porque ahora Don Luis mencionaba algo que también lo mencionaste vos, y es que como que los ponían a pelear entre ustedes, que siento que es como un patrón entre este tipo de agresores. Ujú. Sí, a nosotros, bueno, por ejemplo, a esta muchacha que yo digo que es del ámbito de la natación, ella es como que nadie la quería, digamos, y todo el mundo le caía mal y así. Cuando yo llegué al equipo, ella desde el primer momento fue demasiado simpática y buena gente conmigo y yo decía, ¿por qué nadie la quiere? Pero claro, después entendí que es porque él la apartaba de todo el mundo.
y no la dejaba hacer no la dejaba hacer el otro, y un montón de Que cosas. de hecho es parte de lo que denuncia Marcela cuando dice que ella fue a competir a un torneo internacional sin la autorización de él y bueno, llegó y le hizo la vida imposible. Y a Y nosotras, perdón, en el ballet nos pasaba igual, o sea, nosotros no nos dejaban como ser amigos de otras academias, pero digamos eso pasaba como o sea, como que creíamos que eso pasaba en todas las academias, hasta que por alguna razón podíamos coincidir con chicas de otras academias y veíamos que ellas no eran así. Sí, es que uno de los patrones del acosador es aislar, ¿verdad? Ahora, Caterina, bueno, yo entiendo que Francisco nunca estuvo a cargo suyo, pero bueno, estas nadadoras eran sus amigas. ¿Cuánto percibís vos que puede pesar un nombre tan fuerte, a pesar de que Claudia es Claudia, ¿verdad? No por demeritar a Marcela, pero es que estamos hablando de la medallista olímpica de oro del país, pero y sin embargo, ¿cuánto puede pesar la figura de poder tan mediática de Francisco Rivas para evitar alzar la voz y poner esto a la luz pública? Yo creo que muchísimo. O sea, de verdad yo estoy admirada de que a Marcela yo no la conocía. O sea, a Marcela la conocí cuando salió todo esto, que le escribí, nos empezamos a hablar y ayer la conocí en vivo. Pero digamos me impacta mucho de Claudia, porque Claudia se supone, ¿verdad?, que es una mujer súper fuerte y que siempre va para adelante y que no sé qué, y que no es la persona más amigable, y ¿verdad? Pero digo, obviamente ella es así porque así la hicieron ser. de hecho, ayer creo, entiendo, bueno, ayer hubo una competición máster de natación y entiendo que hubo un gran movimiento en apoyo a Claudia y a Marcela, ¿cierto? O sea, la verdad yo me esperaba más, sinceramente. Y la verdad, No, me es que no se esforzaron. organizó, fue espontáneo de las amigas de ella del equipo de natación, Sí, pero sí, sí sí. hubiera sido, pudo haber esperado más si alguien hubiera organizado, Eso, pero no se dio. y también por el otro lado, o sea, me impactó también ver todavía a tanta gente en el equipo con Francisco. Eso me impactó más, digamos. Bueno, ahora son adultos. Es que un patrón del abusador de los jóvenes es que busca hogares disfuncionales, se mete muy fácilmente en hogares disfuncionales, donde hay ausencia de padre, donde no hay una relación muy estrecha entre ambos padres y donde alguno o alguno es fiestero. Y yo conocí casos de alguna persona que, sí, se iba de tragos, por decirte, con el padre. Y entonces de ahí, eran amigos, no podía creer. Hubo un periodista, en paz descanse, también que cubrió, ocultó muchas cosas y yo hablé con él. A eso ya, usted fue testigo, usted Yo fui testigo de una situación impropia. Primero lo de Marcela del 86, cuando la aislaron, fue porque, y este caso sí toca a Francisco Rivas. Francisco Rivas, la federación nombraba como entrenador jefe o coordinador en cada delegación al que tuviera manadores en la selección. En esa oportunidad, en el año 86, íbamos al Centroamericano y México en San Salvador. México siempre ganaba. Y la verdad es que íbamos puros entrenadores jóvenes. Y se nombró al amigo Yamil Brenes como entrenador jefe. Y eso como que no gustó por allá. Entonces decidió que su equipo élite no iba a participar. Y ahí estábamos hablando de Costa Rica perdía 30 medallas. Y la mitad eran medallas de oro. Y eso significaba de que no teníamos posibilidad. Pero el papá de Marcela, que él siempre fue un padre presente, y que no se comió y que le puso mucha atención y la cuidaba, dijo, ella va a una selección nacional y no va a renunciar a la selección nacional. Y ella va porque va. Y Marcela fue. Entonces luego vino todo ese acto que hoy día Montserrat Hidalgo lo cuenta y todos estos muchachos saben, sus compañeros saben, hoy día se arrepienten y les da pena recordarlo, pero ellos eran, o bueno, actuaban así porque así eran mandados. Y en el año 89, Juegos Centroamericanos y el Caribe, no voy a hacer nombres aquí porque no tengo una prueba en la mano, ¿verdad? La palabra mía. Pero sí, compartíamos varios entrenadores un apartamento y salimos a un entrenamiento, qué sé yo, a la competencia.
y yo olvidé algo y regresé a la habitación. Y donde yo entré, había un camarote cubierto de sábana cerrado y abajo estaba una persona y una chiquita menor de edad con el traje hasta la cintura. Aparentemente era un masaje. Pero, por ejemplo, uno de los protocolos hoy día de protección es que todo tiene que ser a puertas abiertas. En mi equipo, en Belén, teníamos muy claro, si yo tenía que dar un masaje, porque no podíamos pagar masajistas, lo hacía ahí mismo en la gradería, a la par de los papás, de los padres de familia y de los mismos nadadores. Entonces yo enfrenté a esta persona y nos encerramos en un cuarto y esa persona me dijo, ellas saben que las derrotas son de ellos y los triunfos míos. Compartimos triunfos, pero las derrotas son solo de ellas y los triunfos míos. Y los papás saben, me dan permiso, que si tengo que pegarles, les pego por el mal concepto de que la disciplina tiene que ser mano dura. Para ir terminando, porque ya nos está ganando el tiempo, quisiéramos como preguntarle a los dos, porque sabemos que los dos todavía tienen grupos y trabajan con adolescentes y con niños. De todas estas experiencias ya vividas, ¿qué les deja a ustedes para evitar esto en un futuro? Digamos, y cómo trabajar con este tipo de población. Es como muy importante desconfiar, ¿verdad? Y pensar que cualquier persona puede ser el agresor o la agresora, ¿verdad? Porque muchas veces es lo que dijo don Luis, que, o sea, ellos siguen un patrón, ¿verdad? Entonces no es solo familias disfuncionales, ¿verdad? Sino que también se van ganando la confianza de la persona, de la víctima y de su familia y demás, ¿verdad? Entonces, digamos, a nosotros nos pasó, o sea, todas las víctimas de mi profesor eran a las familias que él era más cercano. Pero digamos como hablar, obviamente, o sea, hablar con los chicos y las chicas, explicarles que estas cosas pasan, que no se tienen, o sea, hablar, ser claros y directos, y que todo está malo y que cualquier cosa que ellos se sientan amenazados es por algo, ¿verdad? Porque ellos a veces piensan como que, ay, es que no sé si fui yo, es que, ¿verdad? Lo que sea, o sea, ellos tienen que entender que cualquier cosa que los haga sentir incómodos es por algo y que tienen que hablar. Entonces, que aprendan a alzar la voz de verdad y que identifiquen esas personas de confianza, que ojalá tengan como un buen equipo y uno también de estar viendo, pendiente, y uno que tiene ya como la experiencia y la malicia, poder distinguir todas estas amenazas. Gracias, Caterina. Don Luis, en un minuto, ¿cómo evitar? Sí, yo publiqué un artículo en mi blog, ahí se los voy a pasar el link, porque lo que más me ha preocupado es la respuesta de la gente sobre que por qué duraron tanto para denunciar, por qué llevo a la chiquita aquí, por qué esto, por qué el otro, es victimizarlos otra vez. Y es que en promedio, a nivel mundial, el abuso o la violencia física, no necesariamente solo sexual, ambos duran 24 años en el promedio mundial en denunciar. Entonces, algunos denuncian más rápido, otros no denuncian nunca y viven con ese dolor todo el tiempo. Está mejorando esto y en este momento en Costa Rica hay denuncias en esgrima, en taekwondo, en fútbol, natación, gimnasia y ahora ballet y danza. Entonces hay que preocuparse. Y ya por dicha, ya hay una directriz del ICODER y el Comité Olímpico y todas las federaciones tienen que tener su comisión contra la violencia y el abuso. Y eso ya es un... Muchas gracias, don Luis. Perdón, es que ya se nos acaba el tiempo, pero por aquello, para quienes nos estén escuchando por Spotify, el blog de don Luis es loreamuno.blogspot.com. Ahí pueden acceder a este comentario. Don Luis, Caterina, de verdad, muchas gracias. Sus aportes valiosísimos. El testimonio de Caterina, pues, le deja a uno los pelos de punta, ¿verdad? Y ojalá que esta denuncia de Claudia, de Marcela, de Manuel, la tuya, Caterina, lo que está exponiendo hoy don Luis, sirvan para evidenciar este tema y para que esto no se repita, para ponerle un alto. Buenas noches, muchas gracias. Ojalá. Muchísimas gracias. Vos y yo nos quedamos, ¿verdad, Marco? Sí, tenemos unas secciones más. Vamos entonces a la primera sección del día de hoy,
que es la sección de, vamos a tener diferentes secciones una vez por semana, y le hemos puesto el Menión, un caso que haya sido fuerte, aparte de ese que estamos analizando y que fue evidenciado durante la semana. El Meñón. Y el Menión mío es una noticia que no se ha hecho mucha bulla, pero hay 103 rutas de buses que están completamente abandonadas, algunas desde hace 10 años. Esto quiere decir que las empresas han renunciado a ofrecer el servicio, o sea que las empresas o las personas que se quieren comunicar de un punto A a un punto B no pueden comunicarse de un punto A a un punto B, tienen que usar taxi, Didi, Uber, caminar, caballo, etcétera, porque no hay servicio de transporte. Para mí, Pablo, y bueno, y los que estamos hoy, esto es como un pésimo Sí, servicio. sí, sí, suena increíble, ¿verdad? Suena increíble después de tantos años y después de tantas rutas que esto no haya sido revisado, ¿verdad? Como que uno puede sospechar que hay mano peluda dentro de todo esto. De por sí el CTP no se le conoce necesariamente por su eficiencia, ¿verdad? Entonces, sí, está sospechoso el asunto. Sí, Voy yo, Marco, con mi Menión. Mi Menión está fuerte porque es, yo diría que el tema que más ha sacudido el país en las últimas semanas. Este 22 de julio, Celso Gamboa y Johnny Araya inician un juicio donde se les acusa de tráfico de influencias. ¿Por qué este tema es importante? Porque en el caso de Celso, se le acusa de haber intervenido para eliminar una causa penal de Johnny Araya previo a las elecciones municipales del año pasado. Pero bueno, ¿qué pasa con este caso si está en trámite la posible extradición de Celso Gamboa a Estados Unidos? El asunto es el siguiente, es que si Celso resulta culpable, esto detiene su proceso de extradición hasta que se cumpla la pena establecida por los jueces aquí en Costa Rica. Eso en caso de que resulte culpable. Ahora bien, si se le extradita antes de que empiece el juicio, entonces Costa Rica tendría que pedir de regreso al país, a Estados Unidos, a Celso, para juzgarlo aquí por este mismo caso. O sea, mientras que él esté cumpliendo la pena ya, Costa Rica lo pediría para juzgarlo acá. Y bueno, y aclarar que esto además es un proceso que ya vivió una absolución en el 2021 donde los acusados quedaron en libertad y sin ningún tipo de problema, pero en el 2023 el Tribunal de Apelación ordenó un nuevo juicio y es justamente este juicio. Entonces, Pareciera Marco, que a Celso le favorece quedar culpable en este juicio particular, porque se quedaría Costa Rica. decía, ¿verdad? Y Ahora, lo el otro que tema es qué puede pasar en la movilización de Celso, ¿verdad? eso era lo que le iba a decir yo, porque hay que mover a Celso de la reforma a la sala de juicio. Y pueden pasar muchas cosas, un intento de escape, muchísimas cosas pueden pasar en eso, en ese momento. Sí, es sin duda alguna un tema que hay que ponerle mucha atención. Marco, vamos a la falla. La falla. Mi falla es la siguiente. Los diputados que votaron por vía rápida o que quieren aprobar las famosas 4x3, donde las personas trabajarían 12 horas por día durante 4 días, no están viendo las sesiones. O sea, básicamente las fracciones o los diputados que en teoría quieren que se apruebe este proyecto no están dispuestos a trabajar unas 8 horas para aprobar el proyecto. Curiosamente, los que más están yendo a sesionar son las fracciones del Frente Amplio, que son los que están en contra de este proyecto. Es algo A mí, completamente Marco, vieras cómo me llama la atención este tema, de verdad, o sea, es que es irónico y uno podría decir que es hasta chistoso políticamente, ¿verdad? Se aprueba el trámite por vía rápida de ese tema, pero resulta que a la hora de discutirlo, el Frente Amplio hace su trabajo, ¿verdad? Que es bombardearlo con mociones, pero curiosamente los diputados no van a trabajar. Entonces ahí uno se cuestiona, bueno, esta gente quiere poner a trabajar más a la gente, pero ellos no llegan al plenario. así es. Que ahora es el tema que se trabajó. Bueno, mi falla, Marco, es que tiene relación con todo ese asunto de las rotondas en la ruta 32. El CONAVI anunció este lunes que va a sacar una nueva licitación para hacer 8 de los 9 pasos, de las 9 rotondas, van a ser un paso elevado porque ya se dieron cuenta a raíz del informe que saca la NAME la semana pasada que estas rotondas básicamente son trampas mortales, ¿verdad? No se adaptan
al tipo de tránsito que hay en la Ruta 32, que todos sabemos que está lleno de trailers, ¿verdad? De contenedores que van hacia Moí. Y pues curiosamente, el ANAME saca este informe y bueno, entonces ahora va a salir esta licitación, va a atrasar más el que la obra quede concluida y obviamente significa más gasto para el erario público a nivel nacional. Y más todo el gasto que ya se hizo por esos planos que no sirvieron. Pablo, si quiere, pasamos ya para terminar el programa a la reconstrucción, que son esas noticias positivas. La reconstrucción. Y la reconstrucción ya tiene un tema muy, muy parecido al que, o por lo menos tiene mucha relación con el que tratamos hoy, y es que Debbie Nova acaba de sacar un álbum que se llama Todo puede convertirse en canción. Ella expone su caso personal de violencia de género que vivió hace 20 años. Y es muy interesante porque ella, en muchas de las 10 canciones que hablan en su álbum, expone esa experiencia. Y esto ha generado tanto revuelo que inclusive ya el país de España publicó una nota sobre este tema. Y bueno, es un álbum, yo lo estuve escuchando, Marco, antes del programa, recomendadísimo, ¿verdad? Es importantísimo que figuras tan fuertes como Claudia Paul, como Debbie Nova, etcétera, hablen de estos temas de acoso, de abuso, de agresión, y que, pues, ¿verdad? La gente se dé cuenta y que empodere a muchas mujeres que pueden estar viviendo este tipo de situación para que se liberen de este tema. Así es, hay que escuchar ese álbum. A mí de mí no me encanta cómo canta. La noticia positiva mía o la reconstrucción de la semana es que ULACIT está ofreciendo becas de hasta 100% para líderes en deporte, arte, emprendimiento y más. Son unas becas de liderazgo en 6 categorías: cambio climático, liderazgo comunal, emprendimiento, derechos humanos y talento deportivo en básquetbol, voleibol o fútbol sala, porque son los deportes que ellos tienen, me imagino. Talento artístico, canto, baile, música. Las personas interesadas pueden ingresar a ulacit.ac.cr en la sección de admisiones. Ahí entran en la pestaña de programa de becas y finalmente se van a beca de liderazgo. ¿Qué tienen que hacer las personas para participar? Tienen que grabarse con un video, tienen que tener ciertas cartas de recomendación y ahí quedarán participando por las becas, que ojalá las puedan aprovechar. Siempre sabemos que pagar una carrera necesaria en una universidad privada es carísimo, entonces unas becas del 100% no le vienen mal a nadie. Ay, me parece muy chiva que el ULACIT haga esto. Ojalá que otras universidades privadas también imiten este tipo de becas, porque pues a las universidades públicas, que son las que son conocidas por brindar becas a lo largo de la carrera, no pueden recibir a todo el mundo y ya vos lo acabas de decir, ¿verdad? Sacar una carrera en una universidad privada es carísimo, así que toda esta gente pues tiene una oportunidad muy, muy interesante y de bien por los ULACIT con este tema de las becas. Marco, nos vamos. Nos vamos, llegamos al final. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias nuevamente a Catherine y a Don Luis por el estar con nosotros hoy y hablar de este tema tan trascendental e importante. Esperamos vernos hasta la próxima semana. Sí, muchas gracias por estar en este primer Socollón. Esperamos que el podcast vaya creciendo poco a poco y que podamos ir tocando otros temas de gran movimiento para la opinión pública nacional. Así que hasta la próxima semana. Este fue nuestro Socollón de hoy. Suscríbete a nuestro canal de Spotify y visítanos en todas nuestras redes sociales. Búscanos como El Socollón. Hasta pronto.